Ya ven ustedes en qué rollos nos metemos los poetas, ¿verdad? De pequeños, de jóvenes, hemos hecho todo. Y iba recordando, mientras eso pasaba en el 57, ¿verdad? También yo hacía hacía teatro en Cuba. Ustedes recordarán el teatro El Sótano, ¿verdad? Con Paco Alfonso. Pues yo hacía teatro allí, yo era de los jóvenes que hacía teatro también. Hicimos una vez una cosa muy arriesgada, a pesar de esto. Hicimos algo, también se nos quemó una lámpara en el Teatro Hubert de Blanc. Y estaba María Julia Casanova, se recordarán ustedes, María Julia, que tenía el Hubert de Blanc, y nos dirigió a un grupo, y era un grupo determinado, un grupo de judíos. Yo no sé qué hacía yo allí, pero bueno, un grupo de judíos que estábamos haciendo una obra, ¿verdad? Los judíos en la calle Línea, ¿verdad? Que era de Hannah Senes, que se llamaba El Violín. Y me acuerdo que hicimos eso, y que por cierto, fíjense cómo todo está enlazado. Es decir, había un joven que trabajaba, igual que trabajó en esta obra, Humberto López Morales, trabajó Ángel, trabajó Vicente Rego, que Vicente Rego, Manito, el otro apellido de él, es un famoso businessman, ¿verdad? Vamos a decirlo en inglés, ahora no me viene otra palabra, en Brasil. Está en Brasil y es amigo, todavía lo vemos, él va a Madrid de vez en cuando. Es decir, que todo está encadenado, todo está junto, todo está... y me acuerdo que en aquella obra se nos quemó algo, en aquella obra trabajaba otro muchacho que se llama Rafael García Bárcena, que ustedes recordarán, bueno, trabajaba Rafaelito García Bárcena, yo era joven, él era joven, y trabajaba un jovencísimo también, Armando Álvarez Bravo. Es decir, todos nos juntamos, es una cadena increíble, y esto se fue. A ver, no sé. Se asustó, se quemó, está quemado. Y trabajaba un joven, Armando Álvarez Bravo. De todas maneras, quería presentar, ahora seguimos, a ver, esto. A ver, bueno, muy bien, ahora sí. Vamos a seguir con esto a la parte, ¿verdad?, vital de este asunto. Es Eduardo Lolo, una gran persona. Ante todos los títulos, ante todo lo que puede una persona hacer, el mejor título es que le diga a uno, eres un buen hombre, una persona decente, ¿verdad? Estamos ante este señor. Eduardo es un gran amigo, es catedrático de español y literatura hispánica en la Universidad de Nueva York, en CUNY, presidente de la Comisión de Bibliografía y Hemerotecnia de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, a la cual pertenecemos los dos, presidente del capítulo Nueva York, New Jersey de la Academia Cubana de la Historia, miembro de la Junta Directiva del PEN Club de Escritores Cubanos en el Exilio. Fuera del ámbito hispano es miembro del CUNY Council of World Language Study, Fellow Senior Bibliographer de la Modern Language Association de América, de MLA, y miembro del PEN Club American Center. Como escritor, el doctor Lolo es autor de varios libros de crítica y estudios literarios, fundamentalmente de temas cubanos, y en especial sobre José Martí. Obras todas muy bien recibidas por la crítica especializada, como se desprende de las numerosas reseñas aparecidas en publicaciones académicas, periódicos y revistas de carácter general. Entre las principales distinciones recibidas por el doctor Lolo, Eduardo Lolo, se encuentran el premio Letras de Oro, otorgado por la Universidad de Miami, y el Iberian Studies Institute, el premio de ensayo Carbonell del Círculo de Cultura Panamericano, CCP, la medalla de plata a intelectuales extranjeros de la Société Académique de l'Éducation d'Encouragement de Francia, y el Theodore Hopperner Award, conferido por la American Association of Teachers Spanish and Portuguese de Nueva York. También en reconocimiento a su servicio cívico como intelectual, la Legislatura Conjunta del Estado de New Jersey, del Senado y la Asamblea General de Representantes emitió en su honor una resolución ceremonial en el 2013. Por las mismas razones, le fue otorgado el sello municipal de la ciudad de Elizabeth en el propio estado, para que nos hable de esta magnífica edición facímil que él hizo, Eduardo Lolo. Bueno, buenas noches a todos. Para mí, sinceramente, es un honor estar acá. Quiero agradecer
a la NACAE, al Pen Club y a la editorial cubana Luis J. Botifol, este alto honor que me han otorgado. Sinceramente, es muy difícil seguir a Ángel Cuadra. Lo único que espero que a nadie se le ocurra encender nada por allá en el fondo para cuando salgamos que no tengamos ningún tipo de accidente y poder disfrutar de esta compañía tan selecta que nos acompaña esta noche. Lo que les voy a leer es una ponencia inédita que se llama El teatro en la Avellaneda y la Avellaneda en el teatro. Y realmente tengo que empezar con una gran paradoja, porque en esta compañía tan ilustre y tan calurosa, tengo que empezar hablando de la soledad. Porque ese es el estado natural de la creación literaria. El escritor, como ave desprendida de la bandada migrante, volando en su imaginación solo con su soledad. Al frente lo reta la cuartilla en blanco o, a partir de tiempos más recientes, la pantalla vacía del monitor del ordenador iluminando soledades. Comienza entonces el lento y laborioso parto de las palabras, ideas en ristre, en busca de la imagen perfecta, el mensaje diáfano, la formación de todo un universo incompleto de características inicialmente casi desconocidas hasta para su propio creador. Luego, una vez editada la obra, el autor sigue solo. Su creación llega a las manos de otro ente solitario, que la concluye a través de lo que los críticos llaman la respuesta del lector. El universo que comenzó con una palabra inicialmente huérfana se completa, pero la suma de dos soledades no arroja otra cosa que una nueva soledad compartida a distancia. En el mundo occidental, los antiguos griegos fueron los primeros en intentar el conjuro de la soledad del escritor, cuando pasaron del tono festivo del ditirambo a la puesta en escena de tragedias y comedias con personajes de carne y hueso. Con ellos nacería el teatro como género literario independiente, aunque durante mucho tiempo utilizara las técnicas de la poesía. Entonces el autor, confundido entre el público o mirando a hurtadillas desde las bambalinas, comenzó a sentir en compañía el resultado de su soledad. La risa pronta o la lágrima furtiva, gracias a la catarsis estética, hizo que el escritor no se sintiera nunca más solo. Su obra, completándose delante de sus ojos, todos, literatos, actores, públicos, director, escenógrafos, sonidistas y tramoyistas, convertidos en autores por el artificio mágico de la puesta en escena, por el sortilegio de la soledad. Algunos escritores se convertirían en dramaturgos por definición, centrando su creación literaria en el teatro. Shakespeare, Lope de Vega, Molière y otros sirven de ejemplo. Pero muchos más, aunque conocidos fundamentalmente por sus obras en otros géneros, también decidieron exorcizar la soledad del escritor incursionando en el teatro. El aplauso a la caída del telón se convirtió en la catarsis particular del escritor. Gertrudis Gómez de Avellaneda es un caso típico de lo señalado. Aunque más conocida e innovadora como poetisa y narradora, escribió 18 obras para la escena. Es más, en 1850 informó que a partir de entonces quería dedicarse solamente al teatro, aunque no cumpliría su anuncio. Supongo que le incentivara el hecho de que su primera incursión en el género tuviera un gran éxito. La tragedia Leoncia, representada originalmente en Sevilla, tuvo una gran acogida por el público andaluz que llenó noche a noche el teatro por unas 50 jornadas. Tula tenía entonces solamente 26 años y aunque poesías sueltas ya circulaban exitosamente en publicaciones periódicas, todavía no había editado ningún libro. De ello puede inferirse que su primer paso a la fama
no fue en los géneros que luego la harían una de las figuras cimeras de las letras hispánicas, sino el teatro, un campo que hasta ese momento se encontraba únicamente en manos de escritores varones. Ese mismo año, triunfante en el arte y fracasada en el amor, se traslada a Madrid, donde en 1844 se pone en escena Munio Alfonso, con resultados igualmente exitosos, e inicia una nueva relación amorosa, también naufragada. A partir de entonces, la vida de Tula sería una nefasta dicotomía de laureles literarios y tragedias personales. Sus obras en todos los géneros eran cada vez más conocidas y reconocidas, mientras que sus dos efímeros matrimonios terminarían en viudez, sin tiempo para asentar la felicidad. La segunda viudez acrecentaría la entrega religiosa de la Avellaneda, iniciada a la muerte de su primer esposo. De la díscola joven de sus inicios en España, Tula se transformaría en una frugal y mística devota católica casi ermitaña. Del alma herida y su refugio en la fe cristiana surgirían sus dos piezas teatrales más conocidas, Saúl y Baltasar. El primero lo subtituló Tragedia Bíblica, el segundo, dadas las licencias poéticas a que se atrevió en su recreación del libro de Daniel, lo llamó Drama Oriental. No voy a repetir lo que pueden leer en la introducción a la edición que hoy presentamos. Solo quiero destacar que, de acuerdo a mi respuesta de lector, se trata de una obra polivalente, de lecturas múltiples, que lo hace, pese a su subtítulo, Drama Oriental, un drama muy occidental. Otras piezas teatrales de gran éxito fueron La hija de las flores, El millonario y la maleta, etcétera, etcétera. No es extrañar entonces que haya mucho escrito acerca del teatro en la Avellaneda. De lo que se ha dicho muy poco, hasta donde tengo entendido, es sobre la Avellaneda en el teatro. Solamente conozco el trabajo de Esther Sánchez Grey Alba con relación a La peregrina de Raúl de Cárdenas, uno de los actores que trabajó en Baltasar, pero además de esa obra existen al menos otras 6 donde Gertrudis Gómez de Avellaneda es el personaje principal. Y la cito: La Avellaneda una y otra vez de Matías Montes Huidobro, Tula la Magna de Pedro R. Monge Raffuls, Vida y pasión de La peregrina de Héctor Santiago, La divina cubana de Manuel Pereira García, La pasión desobediente de Gerardo Fulleda León y Tula 1854 de Silvia Ramos. En todas ellas, la Avellaneda está sin ser, o siendo sin estar, porque es el caso que la postre Tula se transformó de autora en personaje. En viaje inverso al ideado por Pirandello, su vida tal parece haber sido el peregrinar de un autor en busca de un personaje, solo que en sí mismo. Los puntos extremos de su vida, de una traviesa joven impúdica, según la óptica moral de su tiempo, a poco menos que monja enclaustrada en su madurez, resultan elementos del todo viables para la creación literaria. Su existencia terminaría siendo más trágica que las tragedias que escribiera. El camino recorrido entre el punto de partida y el de llegada, material destacadamente propicio para incentivar la inspiración de otros escritores. Queda entonces en la historia de la literatura una Avellaneda doble, de creadora a creación, imaginando e imaginada sobre las tablas, en largo viaje de las bambalinas al proscenio como causa y efecto a la par. El drama en 2 actos de Raúl de Cárdenas constituye todo un tour de force de intertextualidad. El autor va creando su obra intercalando textos originales de la Avellaneda que casi la convierten en una pieza más de esta. El formato seleccionado por de Cárdenas busca y encuentra un indiscutible tono clásico a través del uso del coro a la usanza del antiguo teatro griego, solo que en esta ocasión el coro está formado por 3 personajes históricos reales: los españoles José Zorrilla y Luis Coloma, acompañados del cubano José Fornari, a quienes Sánchez Grey Alba considera, y cito, representativo de los 3 temas de su vida: la fe, la literatura y Cuba. Matías Montes Huidobro también hace uso del coro en la Avellaneda una y otra vez,
aunque se trata de una obra mucho más larga y compleja. El autor, quien también es personaje, divide a la camagüeyana en tres: Gertrudis, Tula y la peregrina. Cada una de ellas representa una etapa de la vida o del pensamiento de la poetisa, interactuando entre sí en tiempos y espacios disímiles, incluyendo el presente. Según aclara el autor, y cito, ciertas confusiones al establecer un diálogo entre ellas son intencionales. A las tres hay que agregar una cuarta proyección de la Avellaneda en el monólogo del tercer acto, que el autor califica de unipersonal. A esa Avellaneda múltiple se enfrenta a Gabriel García Tesara como una especie de antagonista principal. La propia subdivisión de la trama es inusualmente complicada, 7 unidades. Estructura que el autor aclara podría tratarse, y cito, de un conjunto de obras en un acto sobre la Avellaneda, desmontables algunos de ellos, de no quedar otro remedio a los efectos de llevarla a la escena. La combinación intertextual es sumamente destacada como en La Peregrina, pero va mucho más allá al armonizar también citas de textos sobre la Avellaneda, incluyendo pasajes de la crítica y hasta una traducción al español de un breve pasaje de Hamlet. El vocabulario empleado va del refinamiento romántico de las citas de la época a manidos refranes populares e incluso alguna que otra mala palabra o frase soez. Estas últimas, al parecer, tienen cierta intención que se pudiera asociar con el distanciamiento brechtiano, más evidente en algunas escenas, como cuando José Ramón Betancourt se dirige al público o el autor instruye al sonidista en lo que sería válido interpretar como la puesta en escena de una puesta en escena, extensión del conocido recurso del teatro dentro del teatro, ya utilizado por Shakespeare en la obra ya nombrada. A pesar de la opción que da el autor de desmontar algunas de las subdivisiones, se trata de una obra sumamente complicada para su edificación y de no fácil comprensión para un espectador que no esté previamente informado de los avatares de la persona que da pie al personaje. De ahí que el propio Montes Huidobro hable de, y cito, la quimérica asunción de que se lleve a escena algún día. Cierro cita. Afortunadamente, la historia del arte está llena de quimeras que dejaron de serlo. Ojalá que la Avellaneda una y otra vez se cuente entre ellas en un futuro cercano. La otra obra, Tula, la Magna de Pedro R. Monge, comienza mucho antes que la obra propiamente dicha. Veamos esta acotación del autor. En la antesala del teatro hay unos músicos negros de la época, flauta, violines, violonchelos y batería. Algo desorganizados tocan y dejan de tocar contradanzas antes de que comience la obra. Estos músicos estarán en el escenario durante la coronación de Gertrudis, creando un poco de confusión. Igual estarán en la antesala del teatro tocando al final mientras el público sale. Los esclavos que han transportado a sus amos en carruajes están en la antesala del teatro. Se pasean de un lado a otro o hablan entre sí, mientras debidamente separados las damas se comparten con los caballeros blancos. Esto se puede lograr usando actores o idealmente por medio de tecnología de tercera dimensión. Todo el ambiente y todo el personal del teatro, taquillero, acomodadores, etcétera, están vestidos y se comportan como si pertenecieran a la época. Cierro la acotación. Es decir, que todo el teatro ya forma parte de la escena. Todo el teatro se convierte en un teatro del siglo XIX, un teatro donde la Avellaneda presentaba sus obras. El texto de la obra gira en torno a la ceremonia en que la Avellaneda fuera coronada por Luisa Pérez de Zambrana en el Teatro Tacón de La Habana en 1860, la cual aparece como interrumpida en ambos actos de la pieza por el resto de las escenas. Las llamadas licencias poéticas cubren la trama, colocando personajes históricos en situaciones donde nunca estuvieron en la realidad, o como cuando se le adjudica a Sap una raíz autobiográfica. Hay par de escenas que presumo habrán de ser sumamente controversiales por su marcado erotismo. Técnicamente la obra alcanza su punto más complejo cuando se mezclan dos escenas en tiempos y lugares disímiles y temporales, creando a la postre una tercera escena. Para lograrlo, muy interesante, el autor entrecruza los bocadillos de una y otra, a resulta de lo cual los personajes terminan diciendo lo que dijeron o pudieron haber dicho, pero en dos situaciones diferentes y apartadas en tiempo y espacio,
con lo que cada uno de ellos queda convertido en dos personas, temporalmente hablando y de manera simultánea en una misma. Ese componente multitemporal se extiende y alcanza incluso al mismo público. La Divina Cubana, la otra obra de Manuel Pereira García, es un monólogo basado fundamentalmente en textos de la Avellaneda, tomado tanto de sus obras de teatro como de sus cartas y poesías. También hay textos de Gallego y Zorrilla y hasta un fragmento del francés Racine. Se trata de una biografía escénica de fluir más bien lineal, de fácil comprensión, incluso para espectadores que no estén familiarizados con la historia del personaje. La imagen principal es la de una Tula enferma y envejecida hablando con un visitante. La Avellaneda desnuda su historia con sus propias palabras, tomadas de aquí y de allá, que en el recuerdo, siempre asociado con el pasado, se torna presente. Hay tanto intertexto que pudiera decirse que lo intercalado es lo creado por el autor, con el resultado final de que la pieza sea recibida, catarsis de por medio, como una autobiografía, que es lo que intentó Pereira García. El rasgo más sugestivo del monólogo es la identidad del visitante invisible, cuyo nombre nunca se menciona, pero resulta evidente: el joven José Martí, recién deportado a España y, de acuerdo con la licencia poética de la trama, trabajando de empleado en una agencia de mudanzas. El anacronismo es extremo, pero es, a mi juicio, uno de los elementos que elevan la obra. Martí permanece todo el tiempo, como es menester en un monólogo teatral, callado. Sabemos que habla por las respuestas de Tula y sus comentarios al respecto. El punto de partida común a ambos y los destacados sitiales alcanzados en la historia de la literatura cubana como que los iguala en el tiempo. El final rompe la linealidad de manera muy efectiva. Lo que hasta ese momento, con la excepción de la presencia martiana, parecía un fluir realista, da un salto para convertir la sala decrépita, donde hasta entonces había transcurrido la acción, en el velero que inicialmente trasladó a Tula hasta Europa. Súbitamente, la anciana se transforma en la joven ilusionada y prematuramente nostálgica a su salida de Cuba. El resultado final es una pieza que va del ocaso al amanecer, pero en sentido inverso. Todos los textos anteriores de la obra como que resumidos o presagiados en una sola composición, el soneto al partir. La pasión desobediente de Gerardo Fulleda León es también un monólogo, aunque de dimensiones menores al de Pereira García. Se caracteriza por una factura de alto vuelo literario, sumamente retórica, que no logran conjurar algunas frases hechas del habla popular insertadas. Quizás por ello sea una obra más propicia para la lectura que para su puesta en escena. Las acotaciones son mínimas y no se aprecia el uso de técnicas escénicas varias, con una cuarta pared inviolada. La acción tiene lugar en Pinar del Río, donde la Avellaneda tiene su soliloquio junto al lecho de su segundo esposo, sin recuperación por la herida que sufriera, precisamente luchando por el honor de la Tula. Las referencias a hechos pasados se hacen desde el presente sin variación temporal. Las escenas aparecen tituladas, lo que conduce aún más a ver la pieza como lectura y no como representación. Una breve, aunque magnífica, descripción del Carnaval de Santiago de Cuba por su acabado y personalidad propia me dio la impresión como lector que resulta ser un texto previo ahí intercalado. Fulleda León también le adjudica a Sap una raíz autobiográfica, pero con un giro de sutil referencia intertextual. Le añade un componente incestuoso, evidentemente tomado de Cecilia Valdés. De la obra Tula 1854 de Silvia Ramos no puedo hacer reseña o comentario alguno, pues no he podido leerla. Tampoco he encontrado otros textos de la autora, por lo que supongo se trate de una escritora joven o de tardía vocación. Pero resulta indudable que se trata de una pieza que tiene a la Avellaneda como personaje o referencia principal, de manera tal que no creo resulte lógico adicionarla a las anteriores. Si alguien conoce a la autora, por favor, Silvia Ramos, o tiene la obra Tula 1854, por favor me ve al final. La obra que sí se puede encontrar en las más importantes bibliotecas de los Estados Unidos, y para finalizar, es Vida y Pasión de la Peregrina de Héctor Santiago,
ya que se editó por la Universidad de Miami precisamente en 1997 al recibir el premio Letras de Oro. Se trata de un drama en 3 actos que intenta recorrer la vida de la Avellaneda y parte de su propia obra, esto último mediante pasajes intertextuales. Precisamente los saltos en el tiempo constituyen una de las características de la obra, lograda mediante una escenografía única y múltiple a la vez, en que un patio camagüeyano convive con Madrid o un barco con un cementerio. Una combinación de 7 actores y actrices hacen de diferentes personajes afines. Los 2 amantes de Tula por el mismo actor. Otro representa a 3, el padre y los 2 esposos, ya que según el autor, y cito, los personajes representan arquetipos humanos que se repiten en la vida de Gertrudis, de ahí que se busquen a los mismos actores para representarlos. Tula, sin embargo, es personificada por una sola actriz que en ningún momento cambia de personaje, sino de tiempo. Se trata de una pieza de carácter expresionista que combina rezos yorubas afrocubanos con himnos gregorianos, sutiles referencias lorquianas o shakespearianas con textos teatrales decimonónicos, expresiones vernáculas con retórico lenguaje literario. Creo que Lorenza, una vieja esclava al servicio de Tula, es uno de los personajes más logrados. Queda identificada como una versión femenina de Sancho Panza, con su sabiduría popular expresada mediante el reiterado uso de refranes. Como corolario, podría adjudicarse a la Avellaneda rasgos al menos parcialmente quijotescos, como los que en vida indiscutiblemente tuvo. En Vida y Pasión de la Peregrina, el autor tampoco permanece ajeno a la trama, solo que esta vez no como personaje central, tal y como apareciera en la obra de Matías Montes Huidobro. Aquí Héctor Santiago se asoma solo fugazmente en una especie de cameo hitchcockiano textual. Habla del dolor del destierro, pero no como una advertencia previa según aparece en el monólogo de Fulleda León, sino como experiencia vivencial que se salva de ser del todo negativa gracias a la identificación existencial de una patria dual cuando se aprende a amar una nueva tierra acogedora sin dejar de amar la tierra natal. Gracias a ese ser en Cuba y estar en España o viceversa, es que los exiliados cubanos tenemos una razón extra para celebrar el bicentenario de Gertrudis de Avellaneda. El haber vivido la pérdida y la ganancia simultáneas del destierro, tal y como ella experimentara. Las obras aquí comentadas, por otra parte, la hacen también vivir en tiempos disímiles, porque es el caso que gracias a la combinación del teatro en la Avellaneda y la Avellaneda en el teatro, la ilustre camagüeyana ve perennemente desde el público o entre bambalinas a Tula en el proscenio, las dos en una y múltiple, desafiando, como siempre se comportó, ahora todos los tiempos, el oscuro hechizo de la soledad del escritor, finalmente y para siempre exorcizado. Muchas gracias.